La verdad que si lo tuvieras en tus manos y lo escucharías, sí se escucha bastante potente a pesar de su tamaño. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Tengo en este momento este parlante de la marca Troncsmart, el modelo T7. Escuchen una pequeña prueba con diferentes canciones. Este parlante tiene un buffer por la parte de abajo de 20 watts y también tiene dos pequeños parlantes en los lados laterales, uno y otro de 8 watts cada uno, lo que da un total, debo suponer, de 36 watts, pero Troncsmart lo vende como si fuera un parlante de 30 watts. Aún así, la potencia de este parlante es bastante buena. Y sobre todo tiene unos bajos bastante potentes porque el buffer de la parte de abajo es de 20 watts y realmente, aunque el parlante es pequeño, tiene una altura de 22 centímetros con 8 centímetros de diámetro y aún así el buffer de la parte de abajo tiene bastante potencia. Tres características principales de este parlante. Lo primero es que tiene un LED RGB que tiene distintos modos y que puedes cambiarlos de esta manera. Otro punto de este parlante es que tiene una batería de 2000 mAh, lo que según las pruebas que hice nos va a dar una autonomía de 9 horas a un 50% del volumen. Tiene también protección IPX7, lo que lo hace resistente al agua en el caso de que lo lleves a la piscina y se moje. Básicamente funciona así. Tienes un botón para poder encender el parlante, tienes dos botones en los laterales para que puedas retroceder una canción o avanzar una canción, y por la parte de en medio este botón sirve para poder reproducir una canción o ponerle pausa, o incluso puedes abrir el asistente del teléfono. Y por la parte de abajo tienes una ranura USB-C para que puedas cargar el parlante, o también puedes agregarle una tarjeta micro SD con música y así puedas reproducir todo localmente aquí en el mismo altavoz. Vamos a probar rápidamente los botones para que veas aquí en el teléfono que sí cambia la canción con cualquier aplicación de música o video que tengas en tu teléfono. Puedes poner play, ir a la canción siguiente, ir a la canción atrás otra vez atrás y otra vez adelante. Todo lo puedes controlar directamente desde el parlante hacia tu teléfono cuando estés vinculado a través de Bluetooth. Y vamos a hacer una prueba que a través de este mismo botón de play y pausa puedes activar también el asistente de Google una vez que ya estés vinculado hacia tu teléfono mediante Bluetooth. Entonces vamos a hacer una prueba y de preferencia con la aplicación minimizada, si no va a interferir con la aplicación de música y la música se va a reproducir. Entonces así como está, vamos a presionar el botón de play y pausa dos veces. Abre YouTube. De acuerdo, abriendo YouTube. Y como ves, a través de este mismo botón se puede abrir el asistente de Google y darle cualquier órdenes de las que seguramente ya conoces. Incluye también esta cuerda que la puedes colocar o la puedes retirar dependiendo de cómo te parece más cómodo. Esta cuerda te permite transportarlo así para que puedas colgarlo en algún lugar, porque de por sí el altavoz no tiene ninguna asa, ninguna especie de asa para que puedas llevarlo. Tendrías que cargarlo así con la mano, pero a veces no es cómodo y por eso puedes colocarla esta cuerda que ya viene incluida en la caja, o puedes agregar una tuya. Esta sí es bastante útil, que venga con esta cuerdita para que así podamos transportar el altavoz. Y para su tamaño yo considero que tiene una estabilidad bastante buena. El peso de este parlantito es casi 1 kilogramo y yo considero que sí es pesadito, así que lo puedes colocar en cualquier superficie que más o menos sea horizontal y así no se va a caer. O incluso si es que te lo llevas a la playa, esto aguanta la arena, el agua, porque tiene protección IPX7, claro, siempre y cuando no lo mojes tanto con agua salada, porque si no, sabes que para cualquier tipo de producto electrónico con agua salada se malogra, así que por lo menos sabes que la arena no le va a hacer ningún daño. Le he quitado la tapa protectora al altavoz, que viene así, ya viene engrapado
de esta manera y se lo he quitado para conocer un poco más el interior. Ves que es como una especie de malla. Y aquí en el altavoz tenemos dos parlantes por ambos lados, o sea 4. Este que debo suponer que sirve para los agudos y este para los bajos, que retumba bastante fuerte. En un momento te voy a hacer la prueba. Y aquí también tenemos dos. Le ponemos play a la canción. La verdad que si lo tuvieras en tus manos y lo escucharías, sí se escucha bastante potente a pesar de su tamaño. El volumen vamos a dejarlo al máximo. En el caso de que compres dos altavoces, podrás vincularlos para que así puedas tener el doble de potencia, o sea 60 watts. Como el T7 viene en diferentes colores, puedes comprar uno negro o el nuevo color violeta o vino, que se ve muy elegante. Dos altavoces te servirán no solamente para cuando hagas una fiesta, sino también para disfrutar de tus películas con audio estéreo. Para ello tienes que usar la aplicación TronSmart y vincular uno de los altavoces a tu teléfono, tableta o televisor. Luego debes seleccionar el modo de vinculación estéreo. Y finalmente disfrutar de tu película con un audio estéreo envolvente. Puedes también ecualizar el sonido mediante la aplicación TronSmart, que puedes descargarlo desde la tienda de Google. Al abrir la aplicación, primero lo vinculas a través de Bluetooth. La aplicación va a reconocer la batería y la información del parlante. Y aquí te muestra los diferentes ajustes preestablecidos. Por defecto está en esa opción por defecto, pero también tienes la opción de poder cambiarlo a pulso de sonido, graves profundos, clásico, rock, y también puedes personalizar el sonido. Así como lo ves, como lo he dejado, ahí tiene un buen sonido, así que en casi todas las pruebas está en esa función, pero también puedes dejarlo en el modo que viene por defecto, que es en el que también funciona bien. Te voy a recomendar 3 modos: pulso de sonido, graves profundos, y en la opción de personalizar, bajos lo colocas al máximo, triplicar al máximo, y el rango medio ahí en medio para que pueda escucharse bien, tanto bajos como graves como agudos. Bueno amigos, estas han sido las pruebas para el altavoz T7 de TronSmart, que me ha parecido un muy buen altavoz, no solamente por la potencia, por sus agudos, sino por sus bajos y graves bastante presentes aquí en el altavoz. Hace bastante tiempo que no probaba altavoces y este me ha gustado. En el caso de que quieras ver más características y más detalles sobre el precio, te voy a dejar un enlace en la descripción de este video. Nos vemos en un siguiente desempaquetado, review, prueba y muchos videos más. Hasta la próxima.